Lectio Divina. Domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo B. Diócesis de Garagoa. No apartes tu rostro del pobre. Cordial saludo, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Vamos a realizar la Lectio Divina correspondiente al domingo número 14 del tiempo ordinario. Iniciemos diciendo todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar, al iniciar, a ver las siguientes imágenes, videos, a escucharlos. Realidades de muchos cristianos en el mundo entero. Quizá las realidades de muchos de nosotros en nuestro propio contexto. ¿Qué te dicen estos videos? ¿Qué te dicen estas imágenes? Abre tu corazón para que a partir de este signo que presentamos, también el Señor te hable a tu propia vida. Suspenden la educación universitaria. La persecución aumenta después de 10 años. Cristianos son acusados de apostasía. Alerta de oración. Iglesia es cerrada en Cuba. El gobierno y los cárteles de la droga limitan la libertad de los cristianos en América Latina. El número de cristianos perseguidos ha llegado a un número alarmante. Ya son más de 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Hombres, mujeres y niños que enfrentan violencia, ataques, presiones y muchas veces la muerte por causa de su fe en Jesús. La falta de libertad de las comunidades cristianas es representada en la lista mundial de la persecución, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los seguidores de Jesús. Desde 1993, la lista es la única herramienta que monitorea y analiza la persecución de forma sistemática y completa. Esta investigación de puertas abiertas lleva en consideración los diversos medios que son usados para inhibir, discriminar y presionar a los cristianos. Sean estos estructuras religiosas, políticas, familiares y o redes criminales que tienen como objetivo debilitar a la Iglesia y eliminar el cristianismo de la historia. En 2023, Corea del Norte vuelve a la primera posición en el ranking. Este es el país más cerrado al Evangelio de Cristo en todo el mundo. La mayor fuente de persecución proviene del Estado y sus ideologías rígidas y absolutas que no dan espacio a ninguna creencia diferente o extranjera. Con la aplicación de nuevas leyes, el número de detenciones de los cristianos aumentó una vez más y las iglesias en casas fueron completamente cerradas. Todos los cristianos norcoreanos sobreviven en constante peligro y mantienen su fe en secreto. La violencia contra los cristianos también aumentó en los países de África subsahariana presentes en la lista. Somalia, Eritrea, Nigeria y ahora Sudán forman parte de los 10 primeros países en el ranking 2023. La expansión del extremismo islámico ha encontrado un terreno fértil en la región. Afganistán, que alcanzó titulares en la prensa internacional, se encuentra en la 9ª posición. Después de la turbulenta toma del gobierno por el Talibán, el país se ha convertido en una cárcel donde los derechos humanos no son respetados. Los pocos cristianos en el país huyeron o viven de forma clandestina, totalmente escondidos. Muchos están en campos de refugiados y enfrentan hambre y miedo diariamente. Más cerca de lo que imaginamos, en América Latina, un nuevo país entra en el ranking, Nicaragua, donde la Iglesia se ha visto directamente afectada por la represión del actual gobierno. El cierre de templos, la clausura de establecimientos, así como la difamación y prisión de líderes eclesiásticos se han vuelto comunes. El objetivo de estas acciones es intimidar a los cristianos y silenciarlos. Es evidente que los desafíos de la Iglesia alrededor del mundo son muchos y continúan en ascenso. Las formas pueden variar, pero la persecución es constante. A pesar de todo, una cosa permanece inmutable:
el poder que existe en la unidad y el amor del cuerpo de Cristo. Este es el vínculo perfecto que nos une y nos mueve para enfrentar lo que ha de venir. Tus oraciones y apoyo son muestra de este amor y fortalecen a los cristianos perseguidos para que continúen haciendo brillar la luz de Jesucristo en los lugares más oscuros. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Después de haber observado estos videos y de haber invocado la acción del Espíritu Santo, les voy a invitar a que nos concentremos en la escucha de la palabra de Dios. Te invito a abrir tu corazón para que la palabra de Dios penetre en lo profundo de tu ser y te hable y te diga el mensaje de salvación para tu vida. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí mientras me hablaba. Me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores.
Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engría se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engríe. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón, y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Vamos a meditar la palabra que hemos escuchado. Este domingo, la liturgia de la palabra nos lleva a considerar la misión del cristiano como testigo de la verdad. Un cristiano, un seguidor de Jesús, tiene que ser testigo de la verdad. Recordemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos testigos de aquel que es verdad. Y por eso la palabra de Dios nos dice que es Dios mismo el que ha escogido, el que ha enviado, el que se ha valido de algunos hombres para anunciar su misma palabra, para revelarse. Dios Padre escoge en el Antiguo Testamento a muchos hombres y los convierte en profetas. El profeta es aquel que anuncia a Cristo, a Dios, la verdad de Dios. Precisamente el libro de Ezequiel, la primera lectura de este próximo domingo, nos cuenta cómo él ha sido enviado por el mismo Dios, ha sido escogido. El mismo Jesús ha sido enviado por Dios su Padre para revelar al pueblo que hay un Dios que es papá. Ahora bien, esos profetas son enviados a un pueblo que no ha sido tan fácil, a un pueblo rebelde, dice la misma primera lectura, un pueblo testarudo, un pueblo duro, un pueblo caprichoso, un pueblo que en muchas ocasiones escucha al profeta pero no le obedece, y en algunas otras ni siquiera quiere escuchar al profeta. Ese es el pueblo al cual tiene que enfrentarse el profeta, el enviado de Dios. Eso le ocurrió también a Jesús. El evangelio que hemos escuchado nos presenta a Jesús que es puesto en tela de juicio, es cuestionado. Recordemos que Jesús venía haciendo algunos milagros. Había calmado la tempestad, había hecho el milagro de curar a 2 mujeres que estaban enfermas, que una incluso había muerto. Y toda esta acción milagrosa de Jesús
es cuestionada. ¿De dónde saca todo eso? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es de los nuestros? No lo conocemos. ¿De dónde su sabiduría, sus palabras, sus milagros? ¿De dónde? Nos cuesta y les cuesta a ellos reconocer que esas palabras y que esas obras prodigiosas vienen y son de Dios. Es obra de Dios, del Dios de la vida. A nosotros también, en nuestra propia realidad, nos pasa eso. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti un sacerdote, un religioso, un catequista, quizá tu padre, tu madre, quizá un profesor o un amigo, ayudándote a hacer ver algunas cosas que en nuestra propia vida no están bien? Y nosotros hemos rechazado. Incluso hasta nos hemos disgustado y nos hemos puesto de mal genio con algunos que nos han tratado de corregir, nos han tratado de hacer ver que a veces nos equivocamos y que obramos mal, y que quizá el camino por donde vamos podríamos mejorarlo. ¿Cuántas veces nuestro corazón también es un corazón rebelde, duro, obstinado, caprichoso? Nos cuesta trabajo reconocer la presencia de Dios en mi vida, la verdad de Dios en mi historia. Por eso este domingo es para escuchar a Dios, a ese Dios que se revela por medio de esos que son profetas, por medio de esos que anuncian la palabra de Dios, por medio de esos que te invitan a reconocer que no estás solo y que Dios va en tu vida dirigiendo, guiando, orientando los pasos que tienes que dar. De manera, queridos hermanos y hermanas, que sería bueno e interesante hacer un ejercicio en nuestra vida a lo largo de esta semana, como preparación a ese domingo 14. Empieza a ver en tu vida cuáles son esos profetas que Dios ha enviado. Quizá, como les decía hace un momento, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, docentes que nos ayudaron a formar, algunos de los sacerdotes que nos han dirigido alguna catequesis, que nos han preparado para recibir los sacramentos. Ahora, después de identificar a esos profetas, lo segundo sería: ¿he escuchado su voz? ¿He atendido a sus consejos? ¿He sido disponible a los llamados que ellos me han hecho para bien mío? Y por último, ¿he logrado obedecer? Porque no se trata solo de reconocer cuál es el profeta, no se trata de reconocer si solo he escuchado o no. Es importante la obediencia, es importante saber obedecer a eso y a esa moción y a esas palabras y a esa invitación que me hace Dios por medio de esos profetas que ha puesto en mi propia vida. Pero también les hago otra invitación. Tú también eres un profeta. Tú también eres un elegido por Dios. El Señor, así como eligió a Ezequiel, a Pablo, a los apóstoles, al mismo Jesús, y los envió con una tarea, con una misión, a ti también te ha enviado. Así como en tu vida hay algunos que han servido de profetas, tu propia vida es profeta. Tu propia vida, tu persona se convierte en profeta para la vida de otros. ¿Cómo lo has hecho? Quizá te has cansado. Quizá has hablado, has corregido, has dado un consejo, has dado una orientación, has hecho ver alguna equivocación. ¿Y qué has obtenido de eso? Rechazo, violencia, quizá disgusto. Ya no te miran con buenos ojos, muchos no te aceptan. Incluso algunos te han maltratado. Piensa, algunos de ustedes que me ven, que me escuchan, que son padres y madres de familia y han corregido a sus hijos. Y la respuesta de sus hijos quizá ha sido una grosería, un irrespeto hacia ustedes. ¿Eso les ha hecho flaquear? ¿Eso les ha hecho desistir? ¿Han pensado ustedes que eso que realizan, que dicen, no ha servido de nada? Hoy el Señor dice que sí sirve,
que el profeta tiene que anunciar, que el profeta tiene que elevar en alto su voz y su vida tiene que convertirse en luz, en testimonio para otros. Ezequiel dice exactamente: te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Nos hagan caso o no nos hagan caso, nos quieran escuchar o no, habla, corrige, profetiza, anuncia, hazlo con amor. Ayuda a tantas personas que están a tu alrededor y que necesitan una voz de aliento, un gesto de cariño y de bondad, un acto de caridad para ellos. Para que así, aunque te sientas rechazado, aunque sientas que tus palabras son inútiles, que tus obras y tus comportamientos son insignificantes, recuerda que el Señor está contigo y que su gracia y su fuerza te ayudarán. Es la experiencia del apóstol Pablo en la segunda lectura. Pablo se dirige a los hermanos de Corinto en un momento de gloria, diríamos de éxito en la misión de Pablo, pero les confiesa algo. Les dice: tengo en mi carne una espina. Algunos piensan que es una enfermedad, alguna debilidad, que se siente mal por tanto rechazo que ha tenido él en su vida. En fin, los grandes autores y exégetas de la Biblia no se ponen de acuerdo en cuál fue esa espina que hirió tanto la carne del apóstol Pablo. Pero lo cierto es que Pablo hace ver que también fue rechazado, que también fue débil. Pablo hace ver que también ha tenido momentos de soledad, de angustia, de debilidad, pero que en esa debilidad se ha manifestado la fuerza de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. Por eso Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy débil por mi naturaleza humana, pero me hace fuerte la gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, esta pequeña reflexión es para animarlos a ustedes a que continúen adelante siendo profetas, anunciadores y testigos de la verdad del Evangelio, de la verdad de Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por la gracia de poder escuchar y meditar tu palabra, que es luz en nuestras vidas y alimento en nuestras almas. En esta palabra encontramos el camino hacia ti, la verdad que nos libera y la vida que nos llena de alegría. Hoy hemos escuchado tus enseñanzas con corazones abiertos y te pedimos que nos ayudes a guardarlas y ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. Concédenos, Señor, la sabiduría para comprender profundamente tus mensajes y la fortaleza para vivir de acuerdo con tus mandamientos. Que tu palabra penetre en nuestro ser y transforme nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Que seamos testigos fieles de tu amor y tu misericordia, llevando tu paz a nuestros hogares, nuestras comunidades y el mundo entero. Amén. Jesús misericordioso, te pedimos con humildad por nuestros hermanos en Cristo que están siendo perseguidos por su fe. Tú conoces su sufrimiento, su miedo y su dolor. Concédeles fortaleza para enfrentar las pruebas, valor para mantener su fe y esperanza en medio de la adversidad. Que tu Espíritu Santo los llene de paz, sabiduría y consuelo. Protege sus vidas, Señor, y abre caminos para su liberación. Ayúdales a sentir tu presencia constante y a recordar que no están solos, que forman parte de tu familia en todo el mundo. Que el testimonio de su fidelidad y su amor por ti sean una luz que ilumine a muchos y que su sufrimiento no sea en vano, sino que sirva para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Jesús de infinita misericordia, acudo a ti con mi corazón apesadumbrado por nuestros hermanos y hermanas que sufren persecución a causa de su fe. Dales fortaleza a su espíritu y valentía para permanecer firmes en su creencia. Que tu amor los rodee y tu paz los consuele en los momentos de angustia, miedo e incertidumbre. Te pido
que toque los corazones de aquellos que los persiguen para que cesen en su hostilidad y se acerquen a ti en paz, sabiduría y arrepentimiento. Que con tu infinita bondad prevalezca el entendimiento y que pronto llegue el día en que todos puedan adorar y servirte en libertad. Oremos. Escucha, oh Dios, fuente de la verdad, estas súplicas que te hemos dirigido. Ayúdanos a buscarte en la lectura atenta y fervorosa de la palabra de Dios y en la práctica sincera de la caridad. Amén. Antes de concluir, el compromiso, la acción, lo que hemos escuchado, visto, meditado y reflexionado, lo que hemos orado, tiene que llevarnos a actuar, a la acción. Les invitaría a formular un compromiso, pero me atrevo a sugerirles uno. Que a lo largo de estos días puedas hacer una oración sincera, fervorosa y confiada por todas aquellas personas que están trabajando y anunciando el Evangelio en ambientes hostiles, en ambientes difíciles. Que ojalá oremos por ellos, pero que también en esa oración tengamos en cuenta a muchas familias que tienen que lidiar con cargas pesadas, con vicios incluso de sus propios hijos, para que el Señor a ellos les fortalezca, para que les dé la gracia y la sabiduría de continuar adelante en el anuncio del Evangelio, en el anuncio de Cristo Salvador. Les agradezco a todos ustedes por este tiempo que nos regalan, por meditar con nosotros la palabra de Dios. Les invito a que ojalá estas consideraciones y reflexiones sencillas les sirvan a ustedes para el encuentro con el Dios vivo y verdadero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén.